tiene su Biblia, busque allí, vamos a mirar varios pasajes del texto bíblico. Estamos meditando acerca de la familia ya hace varios domingos. Si usted tiene su boletín, ve que ahí adelante hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos. Hace 2 domingos atrás hablábamos acerca de los padres, de la responsabilidad y del privilegio que los hombres tenemos de ser padres. Le devuelvo su himnario. El privilegio que los hombres tenemos de ser padres, porque justamente hablábamos de la masculinidad, ese rol de padre y ese rol de hombre. Ser un hombre en primer lugar y ser padre de familia para poder llevar adelante el plan del Señor. Y en esa oportunidad, muchos de los que estamos aquí presentes podemos asegurar que somos hombres, pero quizás no todos seamos padres. El domingo pasado hablábamos acerca de las mujeres y del rol de ser madres, y no solamente como si fuese el único rol que tenemos en la vida, los hombres ser padre y el rol de las mujeres ser madre, nada más, pero cómo encontramos en la palabra de Dios que esos son roles primordiales en la familia, porque estamos hablando justamente de la familia. La mujer tiene que darse cuenta o recordarse a sí misma, porque tiene una virtud natural en ella, que es pensar en los demás, de querer ayudar a los demás, y por ayudar al otro se olvidan de sí mismos. Y muchas veces nuestras madres se olvidan de que también son mujeres. En primer lugar son mujeres y después cumplen un rol en distintas funciones, pero hablábamos especialmente de su rol de madres. También dentro de la congregación podemos tener muchas mujeres, muchas que saben que son mujeres, pero quizás no todas sean madres. Pero el día de hoy nos toca hablar de los hijos. Y aquí ninguno tenemos excusa, porque todos los que estamos aquí somos hijos, ¿sí o no? O alguno no es hijo de nadie. Yo me acuerdo muy bien cuando había salido el Chavo del Ocho, imagínense, el apóstol Chavo del Ocho. Cuando salía el Chavo del Ocho, ese era nuestro entendimiento de lo que era México. Imagínense, lo que conocíamos de México desde Argentina era el Chavo del Ocho. Ahí aprendimos a decir torta de jamón y queso, ¿no? A nosotros nos sonaba tan difícil, ¿no? Una torta, para nosotros la torta es el cake, es algo dulce, no es con queso, digamos, qué cosa rara, pero bueno, ahí empezamos a aprender un nuevo idioma, ¿no? Y el Chavo del Ocho decía que no tenía padres. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cuál era su personaje? Pero el dueño, el creador del personaje decía, ¿cómo que no? El Chavo del Ocho tiene padres. Tiene padre y madre. Ahora, que no cumplan su función es otra cosa. Pero todos somos hijos. Todos hemos nacido en un vínculo. Pero después podemos ver que las circunstancias de las vidas pueden ser como son y no muchas veces como nos gustaría que fuera. Pero cada uno de nosotros como hijos tenemos que reconocer cuál es nuestro rol como hijos. Como hijos. Por más que seamos padres, ¿cuál es nuestro rol como hijos? Por más que seamos madres, ¿cuál es nuestro rol como hijas? Y si todavía no hemos tenido el privilegio de ser padre o ser madre, sí o sí tenemos que cumplir nuestro rol como hijos. La familia es muy importante en la palabra de Dios. La familia es muy importante en el plan de Dios. Si nosotros podemos entender la importancia de la familia, vamos a encontrar la importancia del rol masculino, la importancia del rol femenino y la importancia que los hijos tienen en la familia. Como para poder mirar rápidamente la importancia de la familia en la palabra de Dios, lo vemos desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando nos habla desde el principio, cuando nos habla desde la creación,
nos dice la palabra de Dios que la primera institución que instituyó Dios es la familia. Lo primero que Dios forma es la familia. Está toda la creación y en medio de toda la creación puso allí al hombre, pero vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces le dio a Eva y lo formó como familia. La familia es una institución de Dios y es la primera institución. Antes que existan iglesias, existen familias. Para Dios es más importante, mire lo que le digo, la familia, porque su palabra está en primer lugar. No deja de lado la iglesia, porque después nos vamos a dar cuenta cuál es el rol de la iglesia. Pero para poder tener una muy buena iglesia es necesario tener una muy buena familia. Entendiendo cuál es el rol de la familia, vamos a tener una mejor sociedad. Entendiendo el rol de la familia, vamos a tener una mejor iglesia. ¿Por qué? Porque la familia es la primera institución de Dios. Dios formó al hombre, Dios formó a la mujer y les dio esta función de ser familia. Génesis capítulo 1 ya nos está hablando del rol de la familia. Más adelante en el mismo libro de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios al llamar a Abraham? Para que seas de bendición. ¿A quién? Dice, a todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir a las familias. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecir tu familia. ¿Quieres buscar a Dios? Y seguramente vale la pena buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir nuestra familia. Hay algo que la Biblia lo asegura una y otra vez, es que desde el principio Dios tiene programado, planificado, bendecir nuestras familias. Y cuando lo llama a Abraham para comenzar a formar un nuevo pueblo, una nueva nación, está enfocada en el rol de la familia. La familia. Ahora vamos a ver el último libro del Antiguo Testamento, porque podríamos pasar por todos los libros y vamos a encontrar el rol de la familia. Pero en el último libro, Malaquías, el último de los profetas que se levanta hablando allí en el Antiguo Testamento, dice algunas palabras. Busque allí Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, el versículo 6 es donde quiero poner énfasis, pero para que podamos entender un poquitito más voy a leer algunos otros versículos. Voy a leer Malaquías capítulo 4 desde el versículo 4. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb. ¿Para quién? Para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos se reconcilien con los padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La Reina Valera dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. La versión que yo leía recién, la NBI, decía, Él ha de reconciliar a los hijos con los padres, a los padres con los hijos. Así termina el Antiguo Testamento. ¿En dónde está poniendo el énfasis el Antiguo Testamento? En la relación familiar. En la relación familiar, ¿cuál es la preocupación de Dios al final del Antiguo Testamento? En cómo están las familias. Seguramente no hay una buena relación entre padres e hijos, entre hijos y padres. Por eso dice que es de reconciliar las familias, reconciliar los corazones, mover los corazones de uno hacia el otro y del otro hacia uno. Después por la historia reconocemos que entre Malaquías y el comenzar el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, tenemos 400 años de distancia, 400 años de diferencia. Lo que se llama en el estudio bíblico los 400 años de silencio de Dios, donde no se levantó profeta en Israel.
donde había interés de buscar a Dios, pero no se podían. ¿Por qué? Porque no había profeta. Imagínese usted, 400 años de silencio de Dios. Y cuando vuelve una vez a hablar, cuando comienza otra vez a hablar lo que tenemos como el Nuevo Testamento, vamos a buscar en Lucas, capítulo 1, versículo 17. De igual manera voy a leer algunos versículos más, aunque el énfasis está allí en el 17. Cómo Dios va preparando todas las cosas. Y cuando había allí un matrimonio de sacerdotes, de Zacarías y Elizabeth, que no podían tener hijos, y que el Señor les da esta bendición de tener hijos allí cuando ya tienen unos cuantos añitos. Y de ellos ha de nacer quien conocemos como Juan el Bautista, aquel que fue preparando el camino para el Señor. Así dice la palabra de Dios en esta ocasión. Lucas capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 13. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Una vez más, el comienzo del Nuevo Testamento, la preparación del Nuevo Testamento, la preparación del camino del Señor. Jesús está por venir dentro de muy poco y Dios está preparando el camino. Envía a Juan el Bautista para guiar a esto. ¿Para qué? Para reconciliar el corazón de la familia, el corazón de los padres y los hijos, el corazón de los hijos y los padres. Termina el Antiguo Testamento con esta preocupación y comienza el Nuevo Testamento con el mismo propósito. Génesis, Dios creó la familia. En Génesis, Dios quiere bendecir la familia. Termina el Antiguo Testamento, Dios está preocupado por la familia. Comienza el Nuevo Testamento, Dios está enviando para reconciliar a la familia. ¿Le parece a usted que no hay interés de Dios en la familia? Si usted cree que Dios no está interesado en la familia, no conoce a Dios. Dios es el primero que está interesado en la familia, aún más que nosotros. Más preocupado que bendecir a la familia está Dios que nosotros mismos, muchas veces. Dios quiere bendecir a la familia. Ahora, pensando en el rol que tenemos los hijos. A veces cuando pensamos en los hijos, inmediatamente pensamos en los más pequeños, en los más chiquititos. Y de alguna manera está hablando con ellos. Pero nunca nos olvidemos que seguimos siendo hijos. Por más años que tenga, usted se encuentra con su mamá y le va a decir: ay, nenito, le va a agarrar. No. A ver, don Dani, ¿es cierto? Mira para otro lado. ¿Algún tirón de oreja también? Creo que la única madre con hijos que tenemos por acá, por eso le tiramos de los grandes, ¿no? A ver, ahora te estamos mirando otro de grandecito, ¿sí? No, esa es la esposa que le tira la oreja, pero eso es otra cosa. Hay muchas cosas por hacer. Fíjense lo que dice Salmos. Vamos a buscar rápido nuestra Biblia. Salmos capítulo 127. Y tengan la Biblia, porque vamos a mover rapidito en varios versículos. Yo lo podría leer rápido, pero quiero que usted lo busque para que lo marque en su Biblia y lo tenga allí. Cuando usted marca su Biblia en algún momento de dificultad, en algún momento que anda buscando algo, abre su Biblia y encuentra lo marcado. Cuando usted no lo marca, se acuerda de algo y quiere abrir su Biblia y se va de Génesis al Apocalipsis, ida y vuelta, y nunca lo encuentran. Así que márquelo. Le va a hacer bien. Tiene Salmo 127,
versículos 3, bueno, todo el Salmo es precioso, pero el 3 y el 4 nada más voy a leer. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué son los hijos? Según este pasaje, herencia de Jehová, herencia de Dios. ¿Quién te dio los hijos? El Señor. Yo sé ya que algunos están diciendo, ¿y si esto me mandó el Señor? Uy, ¿qué me mandará el diablo? No. Herencia del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Me voy a quedar en esa frase nada más para que usted piense. Si los hijos son herencia de Dios, ¿de quién son los hijos? De Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender como padres. Que los hijos son un regalo de Dios, son una herencia de Dios, son de Dios. Estamos cumpliendo una función de cuidar, de tener algo que tiene que ver con Dios. No son nuestros para hacer lo que nosotros querramos, siguen siendo de Dios. Los pone en nuestras manos, que eso es un gran misterio de por qué Dios pone a sus hijos en nuestras manos. Pero nosotros tenemos que recordar una y otra vez que nuestros hijos son de Dios. A Él le pertenece. Como a Él le pertenece absolutamente todo. Pero en este caso que hablamos de la familia, los hijos también son del Señor. Y dice que son de alta estima el fruto del vientre. Nuestros hijos son de alta estima para el Señor y ha de ser para nosotros. Porque dice que son como saetas, como flechas en las manos del valiente. Así que si hablamos del rol de hijo, el hijo tiene que ser como una flecha, como una saeta. Y si hablamos del rol de los padres tienen que ser valientes. Yo creería que si nos recordamos eso constantemente, nos va a hacer enfrentar la vida de una manera distinta. Muchas veces nosotros como padres no le dejamos hacer ciertas cosas a los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque estamos preocupados. Pero ¿cuál dice la palabra de Dios que ha de ser nuestra función como padre? Ser valientes. Ahora, valiente no es un loco que no reconoce los peligros. No. Valiente es aquel que reconoce los peligros y saca fuerza igual para enfrentar los peligros. Valiente es aquel que sabe que está en peligro y que sigue adelante. Un loco es aquel que en medio del peligro ni se enteró. La Biblia no nos dice que seamos locos. La Biblia nos dice que seamos valientes. Aquel que se ha de esforzar, aquel que va a utilizar toda su fuerza, es cuando sabe que tiene que usar fuerzas para avanzar. Cuando tiene que utilizar fuerzas para seguir caminando. Aquel que camina sin ningún tipo de dificultad no se está esforzando para nada. Pero cuando hay una fuerza contraria, cuando hay algo que nos tira en contra y uno tiene que esforzarse para avanzar, ese es un verdadero esfuerzo. Y constantemente la Biblia nos dice, esfuérzate, sé valiente. Y en este pasaje que leíamos recién, los padres debemos ser valientes. Me gustaría que hoy todos los que seamos padres le digamos al Señor, Señor, no le pida fuerza para ser valiente, porque nos dice ya que tenemos que ser, Dios lo quiere hacer. Tenemos que presentar nuestra promesa de que vamos a ser valientes en la crianza de nuestros hijos. Vamos a ser valientes en la educación de nuestros hijos. Y si usted recuerda cuando habla de la flecha, que es lo que son los hijos, hoy usted va al Walmart y compra una flecha. Hoy va al Target y se compra, porque ya las venden de distintos materiales. Cuando el texto bíblico fue, no dice los hijos son como las flechas del Walmart, no dice así. Los hijos son como flechas, como saetas. Cada uno debía fabricar su propia flecha, su propia saeta. Por eso había que tener tiempo, había que tener dedicación.
Había que buscar la mejor ramita y empezar a darle forma, darle tiempo, darle trabajo, cortarle las ramas, cortarle los nudos. ¿Por qué? Porque los nudos y las ramas, si usted quiere tirar, se va para cualquier lado. Si usted quiere que la flecha vaya en una dirección, si usted quiere que la flecha salga del arco y dé en el blanco, tiene que estar bien preparada. Y la Biblia dice que los hijos son como flechas. ¿Quién es el responsable de la flecha? El valiente que la tiene. Nosotros muchas veces queremos decir, ahí va y tú eres responsable. No, nosotros somos responsables de formarla. Nosotros somos responsables de que la flecha esté en condiciones para que cuando salga del arco, dé en el blanco. El camino lo va a tener que recorrer la flecha solo, pero nosotros fuimos los que armamos todo lo previo. ¿Para qué? Para que en el momento del lanzamiento ya esté listo, ya estén preparados. Si usted es un arquero valiente, no tire la flecha antes de tiempo. Y si usted es un arquero valiente, no se quede con la flecha guardada. Hay que ponerla en el arco y lanzarla y ser valiente y confiar en la educación, en la preparación que le hemos dado a los hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice así, conocido el pasaje, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6, búsquelo y márquelo. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño cuando lo está formando. De todo ese tiempo, mientras se corta la ramita, mientras se prepara la flecha, uno está instruyendo al niño. Cuando lo pone en el arco y lo va a lanzar, y cuando sea viejo, no se apartará de él. Si usted no preparó la flecha, si usted no instruyó a sus hijos, cuando sea viejo, va a andar para cualquier lado. Pero necesitamos instruir a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Una vez más, hablando de los hijos, tenemos que tener presente nuestro rol de padre. ¿De qué? De no airarlos, de no guiarlos para que se enojen, para no provocarlos a ira. Muchas veces nuestro mal funcionamiento de nuestros roles como padres provocan a nuestros hijos y lo provocan a ira a nuestros hijos. Provocarlo a ira quiere decir que le estamos dando todos los caminos, todas las posibilidades para que no sigan el camino del Señor, dándole todas las posibilidades para que no sigan nuestro ejemplo, dándole todas las posibilidades para que corran hacia otro lugar. Pero por eso nos dice, debemos criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Algunos se quedan solamente con la disciplina y la amonestación. ¿Y de quién? Con mi disciplina y con mi amonestación. No, con la disciplina y la amonestación del Señor. Como padre tenemos que conocer la disciplina y la amonestación del Señor para poder educar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Eso quiere decir que cada uno de nosotros primero hemos sido amonestados por el Señor, hemos sido disciplinados por el Señor, para después poder hacer eso con nuestros hijos. Porque ¿cuál es la disciplina y la amonestación que ellos necesitan? La del Señor. La vamos a aplicar nosotros, pero es la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando no hacemos eso, lo que hacemos es provocar a nuestros hijos a ira. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4. Estamos yendo de un lado para el otro, no para la Biblia, del Antiguo para el Nuevo.
Yo le dije allí al principio de que toda la Biblia nos habla de la familia, de lo importante que es para Dios la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y sigue el pasaje. ¿Cuál es nuestro rol, nuestra función como padres? Darle a conocer a nuestros hijos toda la palabra del Señor, todas las instrucciones del Señor. Se la tenemos que decir, repetir, al acostarnos, al levantarnos, en las paredes de nuestras casas, en las columnas de nuestras casas. Esto no es para que vaya a escribir las paredes, ¿no? Bueno, puede poner algunos cuadros que también sirven, pero significa que la columna de la casa, la columna del hogar, con lo que está edificado su hogar, es la palabra del Señor. Lo que construye entre una columna y la otra, que son las paredes, también están por la palabra del Señor. Igualmente no viene mal colgar algunos cuadros que tengan versículos bíblicos. Así uno los va leyendo y los aprende. Así aprende la palabra de Dios y también aprende a leer. Yo me acuerdo que aprendí a leer justamente con los cuadritos que había en casa. Y decía así el primero, el amor nunca muerde. Eso es lo que yo leía. El amor, y después de que decía, el amor nunca muere, me decía, ¿no? Pero yo lo leía, el amor nunca muerde, que también es cierto, ¿no? Los versículos bíblicos nos ayudan, pero los padres tenemos que educarlos a nuestros hijos. Se conoce en el tiempo de hoy que muchos padres dicen, yo a mis hijos los dejo allí, cuando tengan su propia edad, que ellos elijan. Está muy bien en que usted diga que ellos elijan, porque así ha de ser. Pero si usted no lo formó a su hijo, no tiene nada de qué elegir. No tiene ninguna opción de qué elegir. Según la palabra de Dios, como padres debemos instruirlos a nuestros hijos, guiarlos a nuestros hijos, educarlos a nuestros hijos, darle a conocer la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Quién es lo responsable? ¿Dice algo de la iglesia? ¿Dice algo de los sacerdotes? No, los padres a los hijos. Antes que las iglesias están las familias. Antes que las escuelas están las familias. La importancia de la familia en el plan de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Yo sé que la gran mayoría está diciendo, estamos hablando de los hijos, pero nos están dando puro palo a los padres nomás. Bueno, ahora le toca a los hijos. Ah, cierto que usted también es hijo, a usted también le va. Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Las dos cosas van juntas, las dos líneas van juntas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Bueno, vamos, levante la mano los que son hijos. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Le dice lo más pequeñito? Todos los hijos. Obedeced a vuestros padres. ¿Por qué dice? Porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Obedezcamos a nuestros padres. Qué fácil es cuando los niños son pequeñitos, ¿no? Y son chiquititos y el padre dice algo y en aquella etapa todavía en que los hijos miran a los padres como diciendo, wow, saben todo. Es Superman, ¿no? Después van creciendo y empiezan a cuestionar a los padres. Bueno, y cuando seguimos creciendo, cuestionamos más.
Y después cuando ya pasan unos años nos damos cuenta, ¿no? Qué razón tenían nuestros padres. Y muchos, ¿no? Ya llega el momento de decir, qué lindo sería tener a papá o mamá la oportunidad de hablar con ellos. Por eso la palabra de Dios nos recomienda, hijos, obedeced a vuestros padres. Y dice también en todo, porque esto agrada a Dios. Y esto está basado en los mandamientos de Dios. Cuando Dios da los mandamientos a su pueblo, ¿se acuerdan cuál es el de obedecer o de honrar a quién? A padre y madre. ¿Por qué? ¿Qué dice ese versículo bíblico? Vamos a la memoria. Porque le dará largura de días. Es el primer mandamiento que tiene una promesa. Cuando empieza a hablar de la familia, de la relación, hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, porque esto alargará los días de tu vida. Te va a ir bien en la vida. Honra a tus padres y a tu madre. ¿Se lo dice solo a los pequeñitos? A los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Pero no se lo merece. Honra a tu padre y a tu madre. Pero me dijo, honra a tu padre y a tu madre. Si honramos a nuestros padres, nos va a ir mejor a nosotros. Nos va a ir mejor a cada uno de nosotros. No importa los años que tengamos, honrar. Y honrar a los padres, creo que hay distintos momentos y distintas etapas y distintas formas en las cuales podemos honrar a nuestros padres. Muchas veces hacemos énfasis en que el honrar significa, como esta versión que he leído, obedecer a los padres. También significa respetar a los padres. Pero honrar a los padres también significa continuar con su legado, continuar con lo que ellos nos han enseñado. Cuando uno honra a los antepasados es siguiendo los mismos principios de vida de los antepasados. Aquellos que nos han enseñado, poder continuarlo. Aquellos que nos han marcado, poder continuarlo. Es manera de honrar a nuestros padres. Si tenemos la oportunidad de estar con ellos, honrémoslos. Si no tenemos la oportunidad de estar con ellos, igual podemos honrar a nuestros padres. No hay necesidad de estar físicamente presente para honrar a los padres. Podemos honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Porque podemos honrarlo en el camino que ellos nos han marcado, en el camino que ellos nos han enseñado. Hace unos domingos atrás, cuando hablábamos acerca de la fe, recordábamos que Pablo le escribía a Timoteo, decía, Timoteo, recuerda esa fe no fingida que estuvo en tu mamá y que antes estuvo en tu abuela. Continuar con esa fe es honrar a los padres. ¿Cuál es nuestra tarea como hijos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos? ¿Queremos obedecer y agradar a Dios como hijos? Honremos a nuestros padres. A los que están y a los que no están. A los que se merecen y a los que creemos que no se merecen. Porque honrando a los padres comenzamos a ser mejores hijos. Y al ser mejores hijos tenemos la posibilidad de en algún momento, cuando nos toque ser padres, ser un poquitito mejor como padres. No podemos exigirle a nuestros hijos que nos honren si nos ven a nosotros que nosotros no honramos a nuestros padres. ¿Cómo le vamos a decir obedece a tu padre si nos ven a nosotros que no obedecemos a nuestros padres? El día de ayer tuvimos la oportunidad, hermoso privilegio que el Señor nos ha dado de poder celebrar 50 años de matrimonio y de ministerio de papá y mamá. Y parece mentira cómo pasó tan rápido, ¿no? Lo hemos visto. Yo lo conocí a mi papá cuando nací. Y tenía pelo, y era más flaco, y hasta más alto lo veía yo, grandote lo veía el viejo. Ahora no sé si se achicó, yo me agrandé, una, dos, ¿no? Pero... Y a mamá también, ¿no? Con el pelo más negro, más flaquita. Nos subíamos 4 en la bicicleta. Imagínense, no estoy mintiendo.
4 en la misma bicicleta. Usted que viene de un pueblo así como sabe que esto es verdad, ¿no? Si le contamos a los chicos ahora no entienden cómo puede ser eso, pero nosotros antes entrábamos 4 en una sola bicicleta. No estoy hablando de una RAV4, no. Bicicleta, 2 rueditas, un asiento, 4. Mi mamá pedaleaba allí. El más grande iba después, bueno, por lo menos era de esos asientos que eran así larguitos. No del chiquitito, sino del que era más larguito. ¿No? Y que tenía como un espaldar atrás. Bueno, mi hermano iba de espalda así aplastado. Mi mamá iba a el segundo porque era la que tenía que pedalear. El otro iba sentado en la parte de adelante entre las piernas de mi mamá. Y yo, que era el más chiquitito, tenía que ir parado entre el cañito, parado ahí, agarrado el manubrio y haciendo equilibrio. Y la vieja pedaleaba y nos llevaba a los 4 para ir al trabajo. Ahora le decimos, vamos vieja a pedalear, está loco. Ni la bici fija que le regalamos ahí para que haga ejercicio. Le regalamos una moto mejor. Me siento, le hago así, no va. Así que lo conocimos a los viejos en sus distintas etapas. Y ayer tuvimos ese hermoso privilegio de honrarle, de reconocerle, de darle gracias. De dar gracias al Señor por los padres que nos ha dado, ¿no? Como matrimonio y dentro del ministerio, porque las dos cosas han ido juntas constantemente. Y vale la pena el honrarlo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno honra a los padres, comienza a darse cuenta de muchas cosas que uno sabe que está, pero que no le prestan atención. Cuando empezamos a preparar todo esto, teníamos que empezar a buscar en nuestras memorias los recuerdos, y esos empiezan a aparecer y aparecer. Y viene uno, ¿y qué viene después? El siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Imagínense contar 50 años de historia. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y unos 50 años por lo menos. Y como éramos 4 hijos varones y los 4 hijos pastores, los 4 teníamos que contar 50 años cada uno, 200 años tenía que haber durado ese servicio. Pero teníamos que elegir allí algunos momentos que impactaron nuestras vidas. Y muy difícil elegir momentos, ¿no? Porque hay muchos. Pero ¿cuándo vienen todas estas cosas a tu memoria? Cuando comienzas a honrar a tu padre y a tu madre. Mientras no los honramos, las memorias se pierden. Se queda oculta, queda tapada, queda allí y no hacemos ni una cosa ni la otra. Pero cuando te propones honrar a tus padres, ¿no? Como dice aquel dicho, recordar es vivir, ¿no? Cuando empiezas a honrar a tus padres, comienzas a vivir. Comienzas a vivir. Es cierto lo que dice la palabra de Dios, se te alargan los días. Y yo lo que puedo recordar de papá y mamá, y que lo compartíamos también allí, el viejo siempre fue escribiendo en sus Biblias, línea por línea, algunos motivos importantes de su vida. Algún motivo de oración o algún motivo de gratitud lo iba escribiendo allí en su Biblia. Cuando nacíamos algunos de nosotros, en su Biblia está la fecha y gracias por el nacimiento. Cuando había alguna preocupación, como en alguna oportunidad, que nos íbamos a quedar sin casa, que si no se pagaba nos corrían del lugar, estaba también en aquella Biblia, Señor, estamos ansiosos, estamos desesperados. Pero unos años después uno ve en la misma Biblia, Señor, gracias por proveernos una casa. Y en el momento uno no se da cuenta, pero cuando empieza a mirar toda esta línea, uno se da cuenta, acá estaba asustado por esto, acá el Señor respondió. Acá estaba preocupado por esto, acá el Señor respondió. Y tuvo que usar unas cuantas Biblias del viejo para esto. Imagínense todo lo que escribió, que para estos 50 años le dijimos, viejo, ¿por qué no lo transcribía a una hojita? 18 páginas. Y hizo un resumen, menos mal. Pero los viejos pudieron imprimir aquello y nos regalaron a cada uno de los hijos y a los nietos este legado para los hijos. De saber que el Señor es fiel siempre. Que a los 50 años de matrimonio y de ministerio el Señor ha sido fiel
siempre, que cada uno de nosotros hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero que Dios siempre ha sido fiel y que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es serle fiel al Señor. ¿Y de qué manera podemos serle fiel al Señor? Como leíamos hoy, obedezcamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esos mandamientos para que nos vaya bien. Fortalezcamos nuestras familias, porque Dios está preocupado por nuestras familias. Dios quiere bendecir nuestra familia. Dios nos instituyó como familia. Dios quiere que el corazón de los padres esté con los hijos y el corazón de los hijos esté con los padres. Por eso, como padres, no tenemos que hacer nada para desanimar el corazón de nuestros hijos. Y nuestros hijos debemos aprender a honrar a nuestros padres para mantener nuestros corazones juntos, unidos. No digo que no va a haber problemas, los problemas van a estar, pero nuestro esfuerzo debe ser permanecer juntos como familia, y no juntos solamente físicamente, sino que nuestros corazones estén los unos con los otros. ¿De qué manera? Honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Yo le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros delante del Señor y tengamos este tiempo de oración personal. Y que allí brevemente tú le puedas decir al Señor que te dé la sabiduría, que te dé la creatividad para honrar a tus padres. Y si tienes la oportunidad de hacerlo personalmente, que no dejes pasar el tiempo. Que te acerques a él, a ella, a papá, mamá, y los honres con un beso, con una palabra, con invitarlos a comer. Aunque paguen ellos, invítalos. Pero si no tienes la oportunidad de estar físicamente, una llamada por teléfono, una cartita, una nota, hacerles llegar. Pero también puedes estar pasando ese momento en la vida en la cual ya no tienes la oportunidad de acercarte a ellos. Ya no están presentes aquí para poder acercarnos a ellos. Pero igualmente puedes honrar su nombre, puedes honrar su apellido, puedes honrar la enseñanza y la educación que te han dejado. Siendo fiel, siendo leal a los principios que han marcado tu vida. Señor, queremos honrar y bendecir tu nombre al honrar y bendecir a papá y a mamá que tú nos has dado. Señor, te rogamos que en esta mañana nuestro corazón pueda estar con el de nuestros padres. Que podamos amarles, podamos respetarles, podamos obedecerles. Y saber que el hacer así con ellos lo estamos haciendo también contigo, porque tu palabra dice que esto a ti te agrada. Queremos agradarte, Señor, honrando a nuestros padres. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de ser padres. Gracias por el privilegio que le has dado a mis hermanas, Señor, de ser madres. Gracias por el privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros de ser hijos y de darnos cuenta cuán importante es la familia para ti. Que podamos fortalecer nuestra familia para que al ser benditas por ti también seamos de bendición para el resto de las familias. Señor, gracias. Gracias por la familia que nos has dado. En el bendito nombre de Cristo Jesús.